Cositas que ya está. Muy bien. Pues bueno, estos podcasts siempre se me olvida. Empiezo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Movimiento en L. Y hoy va a ser un episodio un poco especial porque en esta ocasión yo siempre soy el entrevistador, pero esta vez el tema y el contenido de esta entrevista pues también me afecta a mí como participante. Pero de todas formas, si me habéis estado siguiendo últimamente por las redes sociales o habéis estado por suscritos a la newsletter de este mes, pues ya lo anuncié, ya lo avisé, o al menos así lo empecé, y es que por fin, después de no sé cuántos meses, ya tenemos la página oficial de podcastsl.com, podcasts en plural. .com, que va a ser pues una página dedicada a todos vosotros que ya que me estáis escuchando pues voy a suponer que estáis interesados en el mundo del podcast. Y para ello, para dar este estreno, para, digamos, bautizarla también aquí en Movimiento NL, pues bueno, he decidido juntarme con mi otro socio, con Francisco Martínez, que nos va a explicar también un poquito, en calidad pues de invitado, en qué consiste este proyecto. Hola Francisco, ¿qué tal? Pues muy buenas a todos los fans de Movimiento L. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Y hoy he venido para hablaros de una novedad que os va a interesar y bueno, pues que estamos llevando a cabo entre Sergio, el que presenta este podcast, y yo. Bueno, una novedad que supongo que... Esto se ha activado la maquinaria ya estos días y se va a activar a medida que pasen los días. Y es que, pues bueno, creo que vais a estar pendientes y vais a ver mucha promoción y vais a ver muchas publicaciones y mucho movimiento referente a una nueva página que se llama podcastsl.com, donde vamos a ir pues lanzando un montonazo de formación, ayuda, vamos a permitir pues conectar a profesores que sienten pasión por el podcasting con otros profesores que sienten pasión por el podcasting y un montonazo de ideas. Pero para eso tengo aquí a Francisco que nos la va a explicar muchísimo mejor. Antes de todo, esto tiene una historia, ¿no, Francisco? Todo este proyecto, pues creo que primero nace como grupo de Facebook, luego más tarde se convierte en una página, pero antes del grupo de Facebook ya hay ciertas ideas. ¿Cuál es la historia que se esconde detrás de podcastl.com? Bueno, recuerdo cuando tú colaborabas en mi podcast y nos dimos cuenta que en el mundo de la podcastfera pues no había ni rastro de podcast de profesores de español como lengua extranjera. Había alguna cosita de alguna persona del mundo de la educación, de marketing, de otros temas, pero respecto al podcast L era todo un desierto, ¿no? Salvo algunas excepciones que ya conocemos como profesor de L, pero en el mundo de la podcastfera nada de nada. Y entonces dijimos, esto tiene que cambiar, tenemos que empezar una revolución en el mundo L y dentro de la esfera del podcasting. Y ni corto ni perezoso, pues creamos un grupo, Podcasting para Profesores L, podéis hacer una visita y solicitar ser miembros, no cuesta dinero. Allí, Que por cierto, Francisco, yo voy a hacer aquí un pequeño recuerdo. Hay que contestar a las, no sé si son dos o tres preguntas iniciales para sí, poder sí, sí. entrar, porque nos entra tanta gente que no sabemos de dónde viene que ya directamente hemos decidido no aceptar a nadie que no nos regale 10 segundos de su vida contestando brevemente a las dos o tres preguntas iniciales que hay. Pues a fecha de hoy este grupo ya tiene 1.602 miembros. Pues en esta tribu, que es muy inquieta, que tiene muchas ganas de aprender sobre el podcasting, decidimos crear un podcast, un metapodcast que se llama LPod. Durante la pasada temporada, pues fuimos creando tutoriales para explicar a la gente qué es un podcast, cómo puedes crear un podcast y subirlo a internet. Tuvo muy buena recepción y bueno, todos los episodios están disponibles no solamente en el grupo, sino también en iVoox. iVoox.com. Se escribe I, V, O, otra O y una X. Eh, Ahora nos faltaba algo, ¿no? Teníamos la hoguera de la tribu, nos faltaba algo. Y nada, pues nos encendió la bombilla y dijimos, ¿y por qué no un campamento donde la gente puede estar ahí bien a gustito, ¿no? Imaginaros un campamento con una cantina para tomar un café, una biblioteca.
y también unas aulas donde están los profesores, ¿no? Una sala de profesores. Y ni cortos ni perezosos nació el proyecto reddepodcastl.com. Se escribe todo junto y ahí podéis ver cómo es nuestro campamento. Y muchos de vosotros os preguntaréis, y bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿No? ¿En qué me va a beneficiar? Yo soy profesor analógico, ¿no? Es decir, yo doy mis clases físicas o yo doy mis clases online y, bueno, ¿y esto para qué? ¿No? Pues la misión fundamental es crear una gran biblioteca de podcast, ¿vale? No solamente para profesores, sino también para alumnos. Imagina que necesitáis preparar una clase y estéis buscando un material de audio. Pues nada, vas a la pestaña del directorio de la página web podcastl.com y allí tenéis toda una gran variedad. Si es la primera vez, pues puedes utilizar las etiquetas que verás en el directorio, puede ser por niveles o por temática, e inmediatamente el buscador te ofrece las opciones. Y no solamente eso, sino también queremos saber tu opinión. Una vez que has escuchado el podcast que necesitas para tu clase o simplemente para pasar un buen rato, pues haces clic en ese podcast que has encontrado y te aparece una ficha del podcast de qué va, quién lo presenta, etcétera, etcétera. O sea, Francisco, que lo que estás comentando es que hay como un grandísimo directorio que me imagino que es gratuito, tanto acceder, visualizar todos estos podcasts como enviar, añadir este podcast L, que va a estar abierto a todo el mundo y que digamos que queremos que se convierta pues en el principal directorio de podcast para todos aquellos profesores o incluso alumnos que estén buscando algún podcast de L y allí pues puedan no solamente acceder a una base de datos, sino una base de datos bien agrupadita por etiquetas, por ideas clave, como puede ser compresiones auditivas, como puede ser niveles iniciales, como puede ser avanzados, etcétera. Y que bueno, que para todos los que os escuchen, si en estos momentos tenéis un podcast de L, que sepáis que tenéis ahí la puerta abierta, que es tan sencillo como ir a podcastl.com, encontráis un botoncito que pone directorio de podcast, ponéis buscar podcast y luego hay un botón que pone añadir podcast. Entonces ahí lo clicáis, se os abrirá un bonito formulario en el cual os pedimos alguna información sobre pues el título del podcast, ¿no? El nombre, un poco la descripción, de qué trata, las categorías y una vez que nos lo enviéis nosotros ya nos encargamos gratuitamente de colgarlo al directorio para que pueda estar pues accesible, para que pues os permitan ser encontrados por otros profesores. A mí esto del directorio me parece fantástico, sé que está funcionando bien, sé que es lo que más ilusión le hace a la gente, lo de que haya un directorio, pero también, claro, necesitamos que vosotros que nos estáis escuchando nutráis este directorio porque nosotros no podemos hacerlo, tenéis que ser vosotros los que nos enviéis los formularios. Vale, esto me gusta mucho, lo del directorio. Francisco, ¿qué más tiene podcastl.com? Pues si ya conoces los podcasts de Podcast L, pues también puedes buscarlo por episodios. Entonces puedes elegir modo lista, modo masonería. Entonces, por ejemplo, yo elijo modo lista. Entonces, automáticamente me van apareciendo todos los últimos episodios que se han publicado de esa gran biblioteca de Podcast L. Entonces, a lo mejor esto te puede facilitar más la tarea, porque puedes ver un resumen de ese episodio y dices, mira, esto es lo que yo estaba buscando y lo voy a utilizar para mi clase y hacer una unidad didáctica. Más cosas que tiene esto, pues, por ejemplo, vamos a eventos y ahí hay una sección que se llama webinars. Ahí están todos los webinars que hemos ido publicando a lo largo de la pasada temporada, ¿no? ¿Publicando dónde? Perdona, Francisco. ¿Cómo se llama el podcast este que utilizamos? ¿El otro? ¿El El EPOT? EPOD, Ah, el el EPOT, sí. EPOD, el EPOD, exactamente. Entonces, pues, a que le guste ver por entretenimiento estas entrevistas, pues hemos entrevistado a Sara Terrón de Spanish to Learn, hemos entrevistado a Sune, un gran podcaster, y pues bueno, ahí está todo
todo lo que hemos grabado hasta ahora. Y perdona, ¿cuál es el contenido de estos webinars exactamente? Bueno, pues están más bien enfocados a dar claves para que tu podcast tenga éxito. Por ejemplo, Sara nos dio unas pistas, unos trucos de marketing, ¿no? No basta con publicar un podcast, hay que publicarlo de manera que todo el mundo lo conozca, ¿no? Redes sociales, con trucos de SEO, etcétera. O cuando Félix Riaño, otro gran podcaster de Colombia, nos habló sobre algunos elementos sonoros del podcast, ¿no? Ujú. O La sea, voz, la música, etcétera. que Entonces veo son que toda contenidos. esta formación es adecuada para aquel profesor que quiera formarse, que nunca ha hecho un podcast o que quizá ya lo tiene, pero que quiere empezar poquito a poco con esto del podcast digamos, tanto desde lo inicial hasta quizá ya pues ver unos elementos sonoros que son un poquito ya más avanzaditos, ¿no? Y digamos, estamos pues ofreciendo toda la formación posible de forma gratuita para que desde ya mismo empecéis a crear vuestro primer podcast. ¿Eh? Vale. Qué bien, webinars, ¿eh? Webinars también gratuitos. ¿Eh? Vale. Perdona, ¿qué te he Bueno, contado, Francisco? Dime. bueno, pues este es otro aporte de valor. Es decir, tenemos la biblioteca de podcast, tenemos ese aprendizaje social, que es una de nuestras grandes bazas. Nos gusta aprender con gente y además con profesores L. Y otra gran cosa que también tiene esta red son los servicios. Porque si hablamos de tecnicismo, ¿no? Dentro del mundo del podcast, pues el RSS u otros términos, pues claro, si es mi primera vez, no sé de qué me estás hablando. O bueno, yo pienso que un podcast es una grabación de audio una, para, para que la gente escuche, mis alumnos escuchen ese audio y yo luego le pongo unas preguntas y ya está. No, no, el podcast es todo un universo. Entonces, si necesitas un apoyo, pues puedes acudir a la asesoría de la red de Podcast L, donde o Sergio o yo te podemos resolver todas esas dudas, o si necesitas algunos trucos, cómo empezar, pues nosotros te ayudamos. Y es tan sencillo como ir a la página de servicios y verás dos modalidades. Tenemos la sesión de asesoría Podcast L, donde ahí puedes reservar una sesión. Esta sesión, de momento, es gratuita, por tiempo limitado, es decir, no vamos, pues depende si es una consulta rápida, pues puede durar 30 minutos, y si es algo más elaborado, pues ya podemos recomendarle la segunda opción, que se llama Producción de Podcast L. Entonces, si tienes una idea para publicar un podcast o quieres lanzar un curso en formato podcast, pues nosotros te vamos a ayudar a esa producción y te vamos a guiar durante todo el proceso de creación para que lances tu producto, ¿vale? Ujú. O Entonces, sea, que hay asesoría, servicio de asesoría para responder preguntas, que son preguntas un poco más exactas, o resolver cuestiones relacionadas, pues, desde la planificación. No tengo una idea de cómo puedo hacerlo verdad, o esto que tengo pensado va a funcionar, o aspectos técnicos de cómo se graba el podcast, de cómo, dónde se puede colgar, de cómo puede escucharlo mis alumnos, y luego un servicio de producción de podcast donde nosotros nos encargamos pues de producir tu podcast desde el principio ahí grabándolo y luego pues publicándolo, me imagino, o al menos dándote ya el archivo MP3 para que tú mismo lo publiques y lo distribuyas donde tú quieras. Oye, esto suena muy 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 bien, Francisco, esto suena bien. Vale, tenemos, pues nos has contado la historia, nos has contado esto del directorio, los episodios, los webinars que van a estar y ahora los servicios. Te tengo que preguntar por las redes sociales. Sé que muchos de nosotros, o al menos la gente que nos escucha, han estado en un grupito que se llama Podcasting para Profes L, que por cierto, vamos ya para los 1500, que es un día va a reventar, somos demasiados. Y sé que ahora estamos también con una página, ¿verdad? una página, sí, efectivamente. La página lleva el mismo nombre, Red de Podcast L, de muy reciente creación. Entonces, la finalidad de esta página es una especie de escaparate. Ahí os vamos a informar
de los últimos podcasts que se han agregado a esta gran biblioteca o de aquellos podcasts que forman parte de la red. Entonces, para no confundir a la gente, nosotros vamos a hacer como una gran distinción. La biblioteca, donde puedes encontrar cualquier podcast de tu preferencia, y por otro lado está la red de podcast del sello Podcast L. Ahí cualquier persona que decida darle un extra a su podcast, ¿no? Con el sello red de Podcast L, pues va a tener unas ventajas que la gente que está en el directorio de forma gratuita no va a tener, ¿no? Nosotros vamos a mimar esa tribu, ¿no? Esa tribu de la red. Entonces, ahí va a tener unas ventajas que la gente que simplemente quiera aparecer en el directorio no va a tener. O sea, vamos a poner más amor en la gente que pertenezca a la red, ¿eh? Hay que diferenciar en este punto lo que es el directorio, que es algo gratuito, de acceso abierto a todo el mundo, y luego lo que es la red de Podcast L, que va a ser pues un grupo de privilegiados, por así decirlo, donde vamos a impulsar la marca personal de todo lo que es la red, de los podcasts que quieran formar parte de esta red, y pues bueno, que vais a tener, como os imagináis, algún tipo de ventajas, que luego pues esto lo estamos todavía determinando, creo, Francisco, y ya os lo comentaremos en el futuro, ¿eh? Pero primero es el directorio, luego la red, en este orden. Bueno, pues si en esta gran tribu, Red de Podcast L, tiene su campamento, que es la Red de Podcast L, tiene su comunidad, el grupo de Facebook, Podcast para Profesores L, su propio podcast, el ePod, que muy pronto va a salir. Ahora hemos decidido que sea mensual para que nos dé tiempo a hacer otras cosas. Y por último, el boletín. Entonces, en el boletín, como sabemos que los profesores son personas que están siempre ocupadas, haciendo 20.000 cosas, lo vamos a hacer en formato audio. Que va a ser un boletín en formato podcast, que lo vas a recibir en el momento que vayas a la página de red, podcastl.com. Pues para recibir ese boletín tienes que ir a la página de inicio y una vez que se ha cargado la página, verás un mensaje que dice suscríbete al boletín. Aquí está, suscríbete a nuestra newsletter. Bueno, ahí rellenas esa casilla, tu email, le das al botón suscribirse y vas a recibir periódicamente las últimas novedades de la red de Podcast L. ¿Quién ha sido el último podcast que está en la gran biblioteca de esta tribu? ¿Quién son sus protagonistas? ¿A quién hemos entrevistado en el ePod? ¿O cuál es el último truco que nos ha dado el protagonista, ¿no? Del mes? Y así sucesivamente. Vale, entonces se tienen que suscribir a la newsletter. Os vais a la página principal, a la parte inferior, y ahí lo tenéis. Y también creo que además de participar, o sea, de recibir gratuitamente esta newsletter mensual, también va a recibir lo que es la guía para empezar un podcast desde cero, que lo que hemos hecho ha sido pues juntar o reunir toda esta formación gratuita que os hemos ido dando durante estos meses y que está por ahí desperdigada un poquito entre podcasts, entre el grupo de Facebook, entre Google Docs. Lo hemos juntado todo en un fantástico PDF donde creo que hay 10 consejos para que empecéis desde ya a crear vuestro podcast desde cero. Así que si os suscribís, os vamos a enviar este PDF de forma totalmente gratuita. Ya para terminar, me gustaría hacer un llamamiento a todos los miembros de la tribu, aquellos que están en el grupo de podcasting para profesores L. Queremos que el ePod sea vuestro podcast, ¿no? Y si a alguien le apetece, pues hacer el guión de un capítulo o presentar a un invitado, bienvenido. No solamente es el podcast de Sergio o de Francisco, sino es el podcast de todos aquellos profesores que sienten pasión por el podcasting, ¿no? Y una manera de perder el miedo es participando en este gran proyecto, no solamente como espectadores, sino también como presentadores, ¿no? del podcast. Entonces, vamos a poner un post en el grupo y también en la página de Redes de Podcast L para que te animes a participar como invitado, como presentador, como editor. O sea, nos gustaría que esto fuera un proyecto colectivo, ¿no? Donde todos aprendemos de todos.
Ujú. O sea que si nos estás escuchando, pues que sepas que tienes el iPod abierto para ti. Si quieres hacer tus pruebas, tus pequeños experimentos en este canal de podcasting, que sepas que tienes ahí el micrófono abierto para contribuir a este gran movimiento de profesores de español como lengua extranjera que sienten pasión por el podcasting. Y creo que vamos cerrando aquí. Francisco, ha sido un placer tenerte otra vez por aquí, que nos has explicado fantásticamente bien en qué consiste este proyecto. Y para todos los que nos estáis escuchando, por favor, difundirlo a tope, difundir sobre todo lo que es este directorio para que nos vayan nutriendo de podcast esta pequeña página, gran pequeña página, y para que en el fondo se convierta pues en un lugar común, ¿no? En donde todos podamos buscar nuestros podcasts y hagamos pues del podcasting un mundo mejor. Francisco, muchísimas gracias. Sabemos que te seguimos escuchando en Faro de Lenguas, te seguimos escuchando en ¿qué más? Tienes 2 podcasts más. Bitácora de Francisco, Sí, ¿eh? bueno, la Bitácora de Francisco, Faro de Lengua Magazine y luego un podcast para enseñar español a principiantes mediante microrelatos que se llama, bueno, lo voy a decir en español porque lo he escrito en inglés, ¿por qué deberíamos hablar español, no? Why should we speak Spanish? Wow, eso suena bien, fíjate, para que la gente diga, no, es que solo hay comprensiones lectoras con los podcasts y tal. No, también hay storytelling, tiene pinta de estar muy chulo. Todos estos podcasts, además de los míos y además de los demás personas, lo vais a poder encontrar en podcastl.com. Adiós y muchísimas gracias, Francisco, por estar por aquí. Hasta la próxima, gracias.